general, como en todo lo que es semiología, ¿no? Siempre preguntar cómo, cuándo, qué pasó, dónde, cuándo, porque son preguntas muy importantes. El interrogatorio es un aspecto muy importante. Y también el otro aspecto importante es la endoscopía que podemos valorar en el paciente. La gente lo define, por ejemplo, como impresión diagnóstica, ¿no? Impresión clínica, como se dice. Y valora ciertos aspectos, desde la fase, desde la marcha, desde el hábito, desde ciertas características, ¿no? Semiológicas que desarrollamos nosotros científicos. En extremidades siempre es importante ver la anatomía, ¿no? La anatomía normal. La anatomía normal, ¿no? ¿Cómo estamos formados, por ejemplo, en este caso el hombro, la articulación acromioclavicular, la glenohumeral, los tendones, ligamentos, si son simétricos, si están abultados, si están rojizos? Todos estos parámetros son muy importantes para el desarrollo de locomotor. Simplemente esta es una reseña, un recuerdo anatómico, ¿no? De la estructura del hombro. Entonces, ¿qué buscamos? Atrofias, relieves, inflamaciones, cicatrices, asimetrías. Son parámetros importantes, ¿no? Por ejemplo, una luxación glenohumeral, el hombro se va a caer, o ver equimosis, o ver simplemente elevación de la clavícula o del hombro caído. Acá yo no sé si se ha luxado el hombro o se ha fracturado la clavícula, ¿no? Son parámetros que nos van a ayudar a identificar cuál es la patología que puede estar por detrás de la observación. Existe uno mismo, la gente lo conoce como impresión diagnóstica, ¿no? Entonces son parámetros diferentes al mismo observador. Visión anterior de la articulación, por ejemplo, ¿qué cosa yo voy a ver cuando yo valoro el hombro? La articulación esternoclavicular, la corpus coracoides, la clavícula, el abdomen, el troquíter y el corredor bicipital. Y miren, nosotros a veces podemos ver, no sabemos observar, simplemente lo paramos en la parte anterior y la parte posterior del hombro y nos vamos a encontrar con bastantes patologías, desde una inspección de piel hasta una deformidad en la articulación. Entonces es importante para nosotros también aprender a valorar, por ejemplo, el signo de la TEC. Simplemente es una fractura a nivel o una luxación a nivel de clavícula, y la clavícula se sube y yo presiono, baja y vuelve a subir como una teca, ¿no? Entonces estos son parámetros muy importantes en cuanto a la semiología. De la misma manera que, por ejemplo, en la visión posterior, ¿qué me interesa en cuanto a la visión posterior? A veces valoramos la visión posterior y puede estar simétrica, ¿no? Como en el caso de vuestra compañera. Pero hay algunos puntos de gatillo, por ejemplo, que me pueden dar indicios semiológicos de procesos inflamatorios. Por ejemplo, palpar la parte supraespinosa, o la infraespinosa, o la interescapular, o a nivel del ángulo del esternón. Son puntos donde normalmente los músculos se contracturan y generan dolor. Y generalmente está asociado a problemas posicionales, incluso de estrés, ¿no? Simplemente identificando estos puntos. Yo comúnmente veo a los pacientes, ponte adelante, me dicen, me duele mucho la cabeza, la región cervical, hago algunas maniobras de Jackson, de Sperling, de distracción, de Valsalva, y después paso a palpar las zonas cervicales, la supraespinosa, la infraespinosa, la zona redondo y la interescapular, y generalmente son dolorosas. ¿Y qué me está hablando? De contracturas musculares que en esta época está muy asociado a estrés. ¿No? Es muy común, ¿eh? Créanme, es más común de lo que pareciera ser. Y simplemente identificar las zonas anatómicas, yo ya me doy con la sorpresa de que pueden ser patologías netamente musculares y no así óseas o de otro aspecto, ¿no? Así.
ver la exploración activa y pasiva del hombro, ¿no? ¿Qué tanto abduce o qué tanto aduce? Aducción, abducción. ¿No es cierto? Porque es muy importante, ¿no? La aducción, abducción, la rotación interna y externa. ¿Qué tanto puedo aducir? Son parámetros que a veces parecen no tan importantes, pero en la práctica sí son importantes. Por ejemplo, maniobras, Yokon, descendir. Yokon es una maniobra muy simple, ¿no? Como ven ahí en la figura, nos sirve para ver degeneración, por ejemplo, de la articulación acromiorticular. Es muy sencillo. Al paciente se le pide que haga esta maniobra. Mejor, al paciente. No sé si saben esto. Entonces, este es un paciente. ¿Qué somatotipo tiene? ¿Qué fácil tiene? Brazo lateral. Y le pido al paciente que lleve el brazo. Y yo, como evaluador, le hago resistencia. Hacia arriba. Si le duele, estoy buscando positivo para acromiorticular. El test de NIR es muchos se equivocan. Y simplemente es una rotación interna. Y vamos a la vuelta. Así es. Pero más cerca, pues. Ese es el problema. Te ha dolido, creo. Y entre los 70 y 120 grados va a producirse un protocolo. Y se está dando la alteración también de las proteínas. ¿Han visto que es muy sencillo darse cuenta qué va a pasar si encuentro alguna alteración? El otro es el famoso test de Cotman. El test de Cotman es un test muy fácil de hacer. A ver, me haces el Cotman, creo que se va tarde. ¿Qué somatotipo es? ¿Qué fácil es? Compuesta pareja. Levanta los brazos, los dos hacia arriba, pero abiertos, así. Llegas, ¿no? Pero recta. ¿Ya? Y después va bajando gradualmente los brazos. Y ahí más o menos de 110 a 90 grados disminuye la fuerza y pum, se cae. Eso es positivo y te está hablando no tanto de patologías del hombro propiamente, sino de una lesión a nivel del flexor, o de los nervios intercostales o de la axila. Desde Hop es otra maniobra. Con frecuencia se confunde. A ver, miren, estira las manos del examinador, hazme puño por favor. El dedo pulgar hacia abajo. Así, o puede ser así. Así. Entonces, ¿qué va a hacer el examinador? No. Yo bajo y el paciente trata de mantener la fuerza. Así de sencillo. Cuando no puede, es positivo para el test de hombro. ¿Qué me está valorando? Hombro, mito de anotadores, articulación. Sobre todo. Sí, no hay Popeye. Bueno, esto generalmente estamos hablando de los vientres del bicipital, ¿no es cierto? Sí. Se rompe un vientre, se contractura el músculo y da la impresión de que todo el rato está haciendo puncha. Y eso se llama signo de Popeye, ¿no? O sea, esté recto o esté flexionado, siempre el músculo está contraído porque el vientre es un El otro es el famoso test de Herbert. ¿Ven? Va a ser puño. ¿En qué consiste? En que el paciente tiene que separar 10 centímetros su puño de la región lumbar. ¿Me dejo entender? Y tengo dos formas. O me hace resistencia y yo trato de traccionar hacia afuera y ella mantiene el brazo en su sitio. Ahí mantengo.
¿Me entiende? O simplemente yo hago una contraposición y te digo que junte. ¿Te doy? ¿Qué traduce? Bueno, entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Dislocación, tendinitis, bursitis, desgarros, hombro congelado, fracturas, artritis, artrosis, patología, ¿no? De la articulación del hombro. Codo y antebrazo. Siempre valorar la cara anterior y cara posterior. Acá hay un famoso triángulo de Nelaton, donde termina del acromion y del húmero y del cúbito, ¿no? Este triángulo nunca se debe ver. ¿Quiénes están tratando orales? Quispe mamario. Estamos en patología del antebrazo. ¿Cómo es el brazo del golpista? Golpista y pianista, ¿no es cierto? Bueno, se puede ver aquí cuando hay fractura de la cabeza del radio, el cuello del radio, también el cúbito. Bueno, al paciente se le va a pedir que haga una flexión del brazo y también vamos a hacer una extensión de la palma y vamos a hacer que haga que trate de flexionar, que trate de extender contra la resistencia del paciente. Hace poquito he hecho esa práctica. ¿No sabes por qué esa prueba vas a vivir esa prueba? Porque no estás contestando cualquier cosa. Claro, ¿qué ha pasado? Nada. Ahí está Richard. ¿Dónde está Richard? ¿Quién sí sabía ese día? A ver, listo. Ya, con el golpista estiramos nuestro brazo y el paciente tiene que... ¿Sirve para ver fracturas? No. No. ¿Sirve para ver dislocaciones? ¿No es cierto? Sirve para ver epicondilitis. Una fractura que se va a poder ahogar. A ver, correcto. Ya estiramos y el paciente tiene que estimar también. Tiene que ver contra fuerza. Y si hay dolores positivos en el golpista, el tenista al revés tiene que empujar. El tenista tiene que empujar y el examinador tiene que jalar. En el fondo es, hagan esta maniobra, ¿verdad? Su palma se mueve en su pinza. ¿Cuál es el que se mueve más? Y agárrense el epicónico, la epitropia y el epicónico, ¿verdad? El epicónico. Si yo hago esta maniobra, ¿qué tendones? Los epitropiales y epicónicos. Epicónicos. Y esta maniobra, epicónicos. En el fondo es hacer mover esos tendones, ya sea con la de Bose, Niels, todas las maniobras las que utilizamos. Pero cuando el brazo, la palma está mirando hacia arriba, es como de golpista y está produciendo una epitropia. Y cuando el brazo está hacia, la mano está hacia adentro, epitropia, el brazo de simplemente ser funcionales, ya sea forzando, como yo dice eso, como yo dice, o estirando. ¿Qué cosa no? Hasta pum, es decir, moviendo mi epitropia. Mi mano se fue, no se fue, estoy moviendo. ¿Me explicó? Mills, Coase y todos los autores traducen lo mismo. Y el modo es movilizar los tendones del epitropia con el epicónico. Cuando son epitropia golpista, cuando son epicónico, el tenista. ¿Podríamos hablar también de diferencia en cuanto a la zona del dolor? Por ejemplo, el tenista es más extremo el dolor del antebrazo y el golpista es más intenso. ¿Qué te digas? No te lo No, me has explicado muy bien, pero bueno. Y el otro es Yarin, ¿no? Sí, doctor, ya no. A ver, después tenemos a Rojas, Alberto. ¿Se asustaba? Creo que sí.
Están con ventaja ellos porque hemos hecho ese poquito articular unidos. A ver, maniobra de Fallen y Tinel. Tinel es percutir sobre el ligamento, el nervio mediano y debe generar dolor. Lo que es Fallen es juntar los brazos de las manos, eso es para tener carpiano, va a generar dolor en la parte mediana. El carpiano y también se asocia al nervio mediano. ¿Qué tiempo se mantiene sin la mano? 30. Está con ventaja, ¿no? Ustedes está tratando de no se dice bien, esto means equiconveniencia, interferencia, al final es lo mismo. Todos hablan de lo mismo. O sea, el fondo es nombres. Y cuando pasamos a mano netamente, una maniobra la de Tinel y de Fallen nos ayuda mucho. Por ejemplo, el flexor de mano. Tenemos que ver la cara anterior y la cara posterior y también la forma de las manos. Qué tan largos son las manos o qué tan cortas son las manos. Y si tenemos los dedos completos, o tenemos, por ejemplo, polidactilia cuando tenemos un dedo de más. Vamos a ver correderas, vamos a ver ligamentos, que son. Recuerden que toda una subespecialidad es mano. Aunque parezca muy sencillo, los traumatólogos toman una subespecialidad es mano, nada más que mano. Palpación, los referentes óseos, ¿no? Por ejemplo, el tubérculo de Lister, la apófisis estiloides del radio y del cúbito, que son los puntos claros, ¿no? Los famosos gangliones, ¿no es cierto? Que a veces confunden, que son tumoraciones que normalmente no suelen doler y que simplemente es una elongación de una capa de los ligamentos que hace que se llene de líquido y a veces nos parecen tumoraciones, los conocemos como gangliones, ¿no? No es ganglio linfático, es ganglión. Por ejemplo, enfermedad de Kervine, síndrome de túnel del carpo, enfermedad del tiempo, tuberculosis. Es muy común en nuestros pacientes encontrar el síndrome de túnel carpiano, que simplemente se define como una alteración entre el contenido y el continente. El continente es la fase y el contenido es lo que pasa justamente por el antebrazo. Cuando hay una disociación de ambos, se generan muchos síndromes, desde el aplastamiento del nervio mediano, como decía Junior, hasta alteraciones vasculares. El famoso síndrome de Raynaud, cuando las manos se vuelven azules. Pero normalmente las manos se vuelven de frente azules. ¿No es cierto? ¿Cómo es el proceso? Primero, Rojo. blancas, Rojo. Blanco, rojo. pero ¿cómo es el proceso? Cuando le preguntan al paciente, ¿tus manos se han vuelto tus manos se han vuelto azules? De frente no, el Raynaud no es de frente, es todo un proceso. Entonces, las manos normalmente no se vuelven de frente azules, es blanco, rojo y azul. Así es su proceso. Cuando pregunten un Raynaud clásico, pregunten cómo es el proceso, porque a veces no llegan a estar asustadas, como se vuelven blancas, inspección, hasta tenemos que valorar la forma de las muñecas. ¿No es cierto? También tenemos que aprender a valorar las uñas, que no me pueden contestar bien ustedes. O la actitud o mano, o la posición de la mano, ¿no? Acá tiene que ver muchos ligamentos, ¿no? Como les dije, es todo un capítulo, ¿no es cierto? La mano del buitré, la mano del partero, la mano del troceador, que son generalmente asociados a alteraciones tendinosas en las manos, ¿no? Más que vasculares. Por ejemplo, ¿por qué lo llamamos hidatilia? ¿Es porque falta un dedo? No, porque la mayoría dice, como polidactilia es un dedito de más, hidatilia será un dedito menos. No es así. Hidatilia simplemente produce una membrana que pega dos dedos e impresiona como si fuera su dedo.
inspección de las uñas, ¿no? Mira acá, por ejemplo, síndrome de Plumber-Vinson. ¿Qué es el síndrome de Plumber-Vinson? Uno no puede deducir porque Anemia no crónica, pero sí es crónica. Anemia ferropénica. Y una anemia ferropénica, ¿cómo están las uñas? tiene colonitis. Y me describe una colónica y me dice que tengo dificultad para discutir. ¿Es una anemia? No, simplemente me afecta por las manos, ¿no? Y también, de acuerdo al somatotipo, vamos a tener diferentes tipos de manos, ¿no? Un bebilínico, ¿qué tipo de manos va a tener? ¿Me muestran mis manos? Normalínica, ¿no? Más o menos. Un bebilínico son más gorditas, más sin salchicha. Y un longilínico más largas. No es una normal, por si acaso, a veces no lo veo como que ser. Bebilínico, longilínico, ¿no? Algunos autores ya no lo quieren mencionar con la asociación hacia las enfermedades. Pero como clásicamente se mantiene desde la época de Cervantes, que describe a Don Quijote, La Mancha y Sancho Panza, como seguimos arrastrando, ¿no? Porque al final, ya puede ser el longilínico, normalmente bebilínico, pero somatotipo, ¿no? No debería importar, pero en semiología todavía mantenemos estas características, ¿no? Mira, mano en tridente. ¿Por qué se llama en tridente? Tridente de tres, ¿ven? Miren esas manos grandes con ciertas características. Mira, aquí hay unas manos. Hasta la aracnodactilia. ¿Qué traduce? ¿Manos de? Mira, braquidactilia, aracnodactilia, sindactilia, campodactilia, clinodactilia, polidactilia, Mariana. ¿Me estás tomando? ¿Qué estás haciendo? Eso ya no es tan. Son alteraciones más que todos congénitas. Miren todas las variantes, ¿no? Y por alteraciones nerviosas y por alteraciones nerviosas y llano. Mano de pinza, mano de partero, síndrome de Wolman, ¿no? Acortamiento de los músculos flexores, y sobre todo por procesos isquémicos, ¿no? O sea, las isquemias a veces pueden lesionar los pulmones. Recuerden que en la 414 de medicina tenemos una paciente que no tiene deditos, ¿no es cierto? No había visto, ¿no? Una diabética joven que gustaba sus pies. De hecho, shock, de percusión tisular, de hecho, isquemia distal. Las falanges medias, incluso proximales, no las tienen. De hecho, necrosis las han amputado porque son focos de proceso alargado. ¿Por qué las isquemias las han amputado? Uno, que no se van a recuperar, que son puntos de infección, son focos infecciosos. Claro, ya prefiero vivir con dinero negrito, pero aparte que no es útil, es un foco infeccioso, pues se amputado. Y ella por hipopercusión, no sé, con más razón de isquemias de tendón. Posiblemente esa paciente también se va apuntando desde el nivel de su pie. Claro, es un paciente joven, 40 y tantos años. No, por si acaso está volviendo a ver COVID, ¿eh? Por eso los hospitales salen con barbijo, aunque en los hospitales, ya que estamos, ya no sé, ¿no? Ayer esta madrugada se nos volvió una paciente con discapacidad diabética y todo, en el servicio de medicina asiática. 43 a 53 años, debut de diabetes, discapacidad diabética. De hecho, el hospital que ya me ha generado medicación toda esta mañana, lo han visto. Miren, a veces estas cosas no deben volver a pasar, por eso que me he molestado mucho en la mañana. La paciente transferida de cáncer, creo que es, de acidosis diabética,
cietoacidosis, ya venía con cietoacidosis. Como medicina se ha trasladado al primer piso, los doctores que están haciendo neumología ya saben que desde el jueves, viernes lo hemos trasladado, ya no hay COVID, que solamente se sabe comunes. Iba a ir al quinto piso de medicina C, pero le consigue un comedorcito al ladito de medicina C donde está funcionando. Pero el médico de emergencia, lamentablemente el que estuvo, no la examinaría al paciente, imagino se asustó porque era COVID. Una glucosa de 852, un pH con 7.1, un bicarbonato con 3, una creatinina con 4. ¿No está bien el paciente? No ha cogido el COVID, ¿cómo lo depositaron una vez? O sea, distinto de casa. No pasamos medicina C. En medicina C se descompensó o si no lo quería recibir porque era supuestamente COVID, pero no era COVID, pero necesitaba un ventilador mecánico descendiente porque era muy chiquito y adaptado. Se muere. Esas cosas no pueden pasar. Entenderán que estoy diciendo en la mañana. Tampoco era ya desde tarde, ¿no? El médico, cómo era posible que si me evaluara un paciente, pero sí me fui contra el jefe de emergencia y le dije cómo era posible que sus médicos ingresen un paciente. Y cuando yo le había dicho al mismo jefe, cuando me comunican que hay un COVID, digo, pero COVID yo no tengo ni para COVID. Además, yo sé que es una situación de ¿qué no puedo tratar eso? No, es solamente una glucosa alta. Glucosa alta, está más glucosa alta y se murió, ¿no? Eso no está bien, ¿no? A veces, con este miedo del COVID, no lo han querido ver. Va el de UCI y dice, pues no hay indicación. ¿Qué indicación es qué? O sea, es indignante, porque es cierto, ¿no? Con COVID, pero sin COVID, la probabilidad de que ese paciente viva es pobre, por lo que tenía una situación de severo. Pero por ser COVID, como que lo han aislado, ¿no? Como que nadie le ha dado bola. Todos le han tenido miedo a estar en contacto con él. Solamente por eso. Por último, como les dije, no sé si ese paciente no podía pasar a piso, estaba en traumación o en emergencia. Por último, necesitaba un espacio porque estaba monitor, necesitaba todo muy bien. O por último, UCI, pues no, definitivamente UCI, pero no guardaba en una cosa de medicina, donde ni siquiera el piso era habilitado en el excomedor. O sea, esas cosas que se hacen, ¿no? Simplemente porque tenemos miedo a ver el paciente con COVID. Yo no digo que vayan así, pues, pero con protección, que no se puede atender a este paciente. Si imaginan ese paciente, ¿qué familia trae atrás? Existe lo mismo, posiblemente el pronóstico o la probabilidad de supervivencia de esta paciente era poco, baja. ¿Cómo? Sin COVID. Pero al menos darle la oportunidad, ¿no? Molesta, me molesté mucho en no era posible que tengamos un paciente que se nos muera, pudiendo hacer muchas cosas para ese paciente. Simplemente porque un mal médico, no mal médico, un médico no evaluó bien al paciente. Y le dijo a su jefe, es una glucosita alta. Glucosita alta. Claro, una hiperglicemia. Yo veo con frecuencia pacientes estables con glucosas altas, 500, pero está tranquilo, ¿no? Lo hidratas, le bajas el azúcar, ¿no? Con frecuencia veo. Pero una cosa es pues, un paciente con una cetoacidosis. Cetoacidosis. A las horas estaba con respiración. ¿Qué tipo de respiración tiene este paciente? No sé si le han olido, como era COVID, aliento a manzana. ¿Cómo se nos puede oír? Esas cosas, porque ustedes tienen que valorar ese tema, ¿no? Cuando tengan. Claro, al final el jefe del departamento me reunió ahora, me decía, ¿cómo es posible que este médico hasta se va a jubilar, está más de 20 años en emergencia y no pueda saber reconocer un paciente? Es la verdad. No puede reconocer un paciente crítico. Y como les dije, no, o sea, al final se queda con emergencia, si no, por ejemplo, solo no tienes nada de la condición y estás acumulando un cuartito. Cuando lo pedí tu vara que tiene un ventilador, no entraba el ventilador porque es tan chiquito. No entraba un ventilador. Entonces, esas cosas, por ejemplo, a veces nos hacen reflexionar, ¿no? O sea, ¿qué estamos formando o cómo se están formando los profesionales que están haciendo salud, ¿no?
Yo quiero echarle la culpa a la condición de que era COVID y se sufraron de guerra. Lo único que buscaba para deshacerse del paciente a alguien que sea responsable. La mandaron y lamentablemente la condición como la mandaron no fue pues, obviamente eso va a ser una revisión de caso clínico, de igual de complicaciones, porque sí la OIS, y así es notar cómo son los errores garrafales que cometen algunos colegas. Bueno, me he saltado de tema, ¿no? Tal vez estaba molesto por este tema. Mañana otras cosas que les comento, pues no pueden pasar. Les comento a ustedes para que cuando ustedes sean médicos, no podemos hacer pasar las cosas tan groseras, ¿no? Son cosas groseras que no se pueden pasar. Bueno, hay otras patologías en las manos, gangliones, Kienbock, por ejemplo, los famosos nódulos de Bouchard, los nódulos de Hilberberg, enfermedad de Kienbock, que son influencia vascular del celular, que son patologías que normalmente no vemos en la práctica. Cuando veamos, por ejemplo, osteoartrosis, pacientes viejitos sobre todo, vamos a ver justamente en la parte distal y proximal de las uniones interpalácticas los nódulos. Hay que saber diferenciar de la fibromatología. Es muy común que nos confundan, ¿no? Generalmente la fibromatología no son interfalanges distales, como la osteoartrosis, sino son interfalácticas o meniscas, ¿no? Bueno, coloretrofismo, nódulos, voltejos, forma de manos, por ejemplo, estas manos es de la fibromatología, ¿no? Maniobra de Falik, ya lo dijo Junior, y cadera. Ahora vamos a hacer algunas preguntas en cuanto a cadera. A ver, Rosada, ahí está. Tipos de acueductos. Maniobra de. Están con bastante tácticas, ya hemos hecho esto. Maniobra de la serie. ¿Sí? ¿De la serie? Sí. Es levantar el pie hasta 70 grados y va a presentar, si presenta un dolor en esa elevación del miembro inferior, esto es un dolor, es la serie positiva. ¿Y qué traduce la serie positiva? ¿Quién sabe? Una lesión en el nervio ciático. Ahora en mediodía un paciente dos pacientes ahora en medio del con resonancia. Eran dolores que normalmente se irradiaban al dedo gordo y uno a la rodilla, a la parte externa. Uno era una mujer que vino de uno creo que era una competencia, por esta vez de una resonancia. Y luego un señor mayor que no me entiende que se murió con su esposa. Y los dos hernias, y los dos el ciático, y los dos en la serie positivo, pero en 60 grados. 60 grados. La serie invertida también positivo. Curiosamente los dos tienen estenosis de canal, y los dos tienen protrusión para centrarlo central del disco intervertebral. En uno me está mordiendo la raíz nerviosa. O sea, el ciático es la confluencia de todos los nervios que salen con el nervio que se llama ciático. Cuando hay una hernia, una fractura, cuando hay una alteración a nivel de la columna, va a morder al nervio y es muy parecido a hablar, ¿no?
visité por allá. ¿Rápido? ¿Tauchi? Sí. Alguien más participó por ahí. Yo creo que ya todos tienen horarios. Y aquí me falta, por ejemplo, Salazar. Salazar. Sí, otro. Sí. A ver, Salazar. La maniobra de hélice. Estamos en miembros inferiores, no caderas, todo eso. ¿Ah? No recuerdo. A ver, vamos acá. Salazar, Treyes. Treyes. Ugarte. ¿Dejó? No responde. Ugarte, Vargas. Se le va a pasar Maniobra de. ¿Cuál te falta? La rodilla, sí, señora. Y se va a sostener la parte antes te vas a sostener acá para evitar que se movimiento y te va a cortar la Ante la posterior. Ante la posterior, ¿cómo hiciste ante la posterior? antes, pues allá Ya dio horario susto. ¿Quiénes me faltan por horario? Sí, están todos. Medina. 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 Galicia. ¿Cómo es la maniobra de Thompson? El sentido cefálico, o sea, el sentido hacia la rodilla y ves el movimiento. Si se mueve, no hay ruptura. Si no se mueve, es que se va a romper. Creo que con esto. Arriba de la sí, me falta, ¿no? Pero ahora aparte de aquí, va a venir una parte, creo que es la última, ¿no? Y a ver, Valerie, ¿cómo es la maniobra de Copeland? Para que no me quites.
también naturalmente una altura de equilibrio. Es cuando hacemos algún tensiómetro y se insufla. Bueno, se coloca el tensiómetro en la parte de la pantorrilla y se insufla, me parece. Y bueno, si es que hay dolor, o bueno, perdón, cuando hay movimiento. Maniobra de tomas, ¿no? Esta maniobra de tomas, por ejemplo, mírenlo al paciente. Después está buscando flexionar el muslo sobre la pared del abdomen. Incluso a veces hay un signo que nos permite evaluar la apéndice retrosical. Se llama el signo de psoas. Lo echo al paciente y flexiono la rodilla contra el abdomen, ¿no? Echado. Esa es la de toma, ¿no? Pero a veces yo flexiono el apéndice en el lado derecho, flexiono, y a veces, ¿cómo explico esto? A veces nosotros palpamos la posibilidad de no encontramos un dolor de un lumbre positivo o de un McBurney positivo. El McBurney es la presión que genera dolor. ¿Qué hacemos? Presionamos y esto le adicionamos la fricción con la maniobra de tomas. Entonces jala el psoas y empuja el apéndice y produce dolor, sobre todo en los apéndices retrosecales. Pero obviamente estoy particular. Por ejemplo, la maniobra de Trendelenburg. ¿Qué cosa hacemos? Se elevan los miembros inferiores. Ya se elevan los miembros inferiores. Por encima Por encima de la cabeza. Y los miembros inferiores en relación más superior que Tiene que estar en equilibración, tiene que elevar, que la cadera se eleva, desplazando, no se eleva y otra Levantas una pierna y ves caderas. Levantas otra pierna y ves caderas. No sé qué cabeza me está hablando. la posición de No, hombre, maniobras de. se le está hablando de la posición. Por ejemplo, rodillas, acá tenemos dos maniobras bien clásicas, ¿no? Cajón anterior y cajón posterior. Pero en este cajón anterior y cajón posterior tenemos el signo de Alice, ¿no? Miren, tan sencillo a veces valorar si alguna extremidad es más pequeña que la otra. Lo echas al paciente y le flexionas la rodilla, elevas los pies y ves si uno es más grande que el otro. Y aunque no crean, hay un grupo de pacientes que parece que caminan recto, parece que son normales, sus extremidades son un poquito demasiado. Bursitis, hidratrosis. Es hidratrosis líquido en la rodilla, pero no solo en la rodilla, por si acaso, en cualquier articulación, que es muy frecuente en la rodilla. Miren las características hemológicas de una rodilla. Bien, una rodilla eritematosa, es una celulitis en la rodilla, ¿no? Por ejemplo, las articulaciones de la rodilla pueden tener desde gota, pseudogota, que es por otros cristales, sin ir lejos, esta clamidia puede haber, una gonartrosis, que es un desgaste de la rodilla, una artritis séptica, que es una infección en el líquido en la rodilla. Pues hay varias patologías, ¿no?, que nos van a dar diferentes características. Una artritis reumatoidea será pues dolorosa, porque es una inflamación. En una osteoartritis habrá un crujido, porque es un desgaste de la articulación. Y eso no es inmunológico, es desgaste. En la artropatías de Charcot, ¿no?, tipo gota. En artrosis sana. Hasta tuberculosis, ¿no? Tubercular. Ahí está tu prueba de Copeland. ¿Dónde estabas hablando? Pero ese es el fondo, ¿no? El paciente está decúbito, cojo la pierna, le pongo el tensiómetro hasta 90 milímetros de sístole y cojo el manguito y muevo el pie. Si al mover el pie el manguito oscila, la maniobra es negativa.
Si el manguito no oscila, al mover el pie es positiva para la ruptura del tendón. ¿Cuál es esta explicación sencilla? Que acá los gemelos forman parte del tendón de Aquiles. Si se rompe, los gemelos al aplastarse y contraerse, etc., no van a tener la presión o el movimiento a nivel del pie. ¿No es cierto? El tendón de Aquiles nos da el movimiento del pie. Si se rompe, no hay conexión, no tiene movimiento. En tu caso era algo parecido a la mía, ¿no es cierto? Simplemente que el paciente está de rodillas, yo flexiono o cojo la pantorrilla, los músculos de la pantorrilla, no sé si por aquí está cojo la pantorrilla y lo llevo en relación hacia la rodilla y veo ese movimiento del pie. En pie griego, pie egipcio, pie cuadrado. ¿Qué tipo de pie tienen ustedes? ¿Cuál bien? El primer dedo es más prominente, es más grande. ¿No se han visto los pies? ¿Qué pie? Creo que es. El segundo dedo es más, no más grande, no es más ancho, no es más grande, obviamente. Es más largo, debería decir, ¿no? ¿Okay? Más largo, obviamente, es más largo. ¿Qué cuadrado? Bueno, ahora eso, cuando se luchen, verán sus pies. Alteraciones, pie plano, pie cabo, así como el plano, el cabo, ¿no? Es más marcado, el largo del pie. Alteraciones de vago o varo. El vago es cuando apuntan hacia afuera, ¿no es cierto? Hacia afuera. Y el varo es hacia adentro. Es el fondo, es decir, la rodilla, el pie, el fémur, el cualquier hueso, es lo mismo. Movilidad, maniobras, tobillo y pie. Aquí está la maniobra de Thompson. Bien. Honestamente, en la práctica nadie hace esto. ¿Cómo se siente así? Porque la mayoría de los alumnos que vienen tienen tanto dolor que ni siquiera se dejan tocar, ¿no? Como para hacer las maniobras. Eso van a ver cuando van a internado, van a venir a la emergencia, van a recordar la clase, ya ve la maniobra de Copeland, le va a gritar el paciente y va a asustar. En los crónicos puede servir, ¿no? Pero difícilmente un paciente de forma crónica no se queda. La de Copeland, el cajón anterior, el cajón posterior, para el ligamento anterior, el posterior del tobillo. El signo de Homans no debería estar en esta parte de los particulares, ¿no? Porque produce otra cosa, ¿no? Pero está, ¿no? Como parte del diagnóstico diferencial. El Homans simplemente es una compresión a nivel de la pantorrilla que genera dolor. Y es un signo de trombosis venosa profunda. Yo tengo ahorita una paciente que ha hecho una celulitis y trombosis venosa. La celulitis es un pie que parece un cerebro. Claro, no es su primer evento, es como el quinto evento de trombosis y celulitis, ¿no? Ocurre en la gente. En la peta del Homans y está quemando, llega al sarcoma, ¿no? Cuando una estaba presionando, pero además tiene una celulitis, que necesita de muy bien, chicos.